Bueno, bienvenidos. Este es el curso de cesación tabáquica. Mi nombre es Marina Hernández, soy especialista en clínica médica y en toxicología. Soy parte del servicio de toxicología del Hospital Piñero. Y bueno, estamos iniciando este curso en el contexto de las prejornadas del hospital de este año del 2024. Bueno, como les decía, nosotros somos un servicio es un servicio nuevo en el hospital, estamos en crecimiento y bueno, creemos fundamental la difusión de todo nuestro trabajo con respecto a la prevención y el tratamiento de todos los consumos problemáticos, bueno, incluido el tabaquismo. El principal objetivo del curso es brindar herramientas para que podamos hacer un abordaje de los pacientes, evaluar su motivación y sobre todo poder orientarlos para el inicio de un tratamiento. Además, sabemos que una gran parte de nuestros compañeros del equipo de salud del hospital también es tabaquista, por lo que un objetivo secundario de este curso es también poder motivar y facilitar el acceso al tratamiento de nuestros colegas, ¿no? Em, Bueno, el curso va a constar de 3 presentaciones en forma virtual asincrónica. Esta es la primera. Y la última presentación, la última charla, es sobre intervención intensiva y estadística, que se va a dar en forma presencial el día jueves 22 de agosto a las 8:30 en el hospital. Las primeras 3 charlas, la primera que vamos a ver hoy es sobre test y scores que podemos usar para evaluar al paciente. La segunda charla es sobre intervención breve y consejería. Y la tercera charla es de tratamientos farmacológicos. Bueno, como les decía, hoy vamos a empezar con esta primera presentación sobre distintos tests y scores que podemos usar en esta intervención. Bueno, estos tests que solemos utilizar tienen alta evidencia, ¿sí? Para poder hacer una evaluación correcta del paciente. Por un lado, vamos a poder evaluar la motivación, el grado de motivación que tiene este paciente para dejar de fumar, y por otro, está bueno también poder saber qué grado de dependencia tiene este paciente, sobre todo para poder orientarnos en el tratamiento. Bueno, estas herramientas obviamente nos facilitan el abordaje del paciente y el tratamiento, pero además lo que nos gusta es que les permite al paciente mismo, poder conocer su hábito y poder tomar conciencia de una forma objetiva del nivel de dependencia que tiene. Muchas veces el paciente llega a la consulta con algunos preconceptos sobre su hábito y muchas veces se comparan con otros estadios de su adicción, digamos, previos, que capaz que, no sé, hace 10 años fumaban 2 atados de cigarrillo, 2 atados de 20 por día, entonces ahora fuman uno, entonces les parece que no está tan mal. Eh, bueno, cosas así que tienden a compararse o con otros estadios de su misma historia, digamos, de sí mismos, o también con otras personas que conocen, que fuman o que dejaron, o cómo dejaron de fumar otras personas, y eso suele pasar en el consultorio. Incluso estos test, está bueno a veces tenerlos en forma escrita y poder dárselos al paciente y que él mismo pueda completarlos y tener una forma también de intervención sobre su propio tratamiento, ¿no? Bueno. ¿Cómo deberíamos hacer el abordaje de este paciente? Bueno, está bueno siempre encontrar un momento adecuado en la consulta para poder abordar este tema, ¿sí? Yo como médica clínica también solía tener un interrogatorio un poco armado en mi cabeza de qué quería preguntar o que tenía que preguntar sí o sí, o para no olvidarme nada, y entre eso estaba los hábitos, ¿no? Tabaco, drogas y alcohol. Pero bueno, a veces está bueno tomarnos un segundo para poder ver en qué situación está el paciente, ver cuál es el motivo de consulta y ver si existe un momento donde podamos preguntar esto y no perdamos esa oportunidad y esa ventana para que el paciente nos pueda contar si fuma o no fuma, ¿sí? Debemos evaluar también, tener en cuenta cuán receptivo está el paciente a nuestra consejería, nuestra evaluación de ese hábito, ¿sí? Y cuán predispuesto está para realizar esos test. Sí, de manera compulsiva, nosotros le entregamos esos test, ni bien se sienta, por ejemplo, o en un momento donde donde el paciente quiere manifestar o contarnos algo sobre
cuál fue el motivo de consulta que lo trajo a la consulta y nosotros salimos con los test así de la nada para, bueno, complétame esto. Bueno, seguramente vamos a perder esa oportunidad, el paciente no va a querer completar nada, no va a querer hablar de ese tema porque no es el tema que lo trajo a la consulta. Entonces tenemos que tener también esa empatía, ¿sí? Ese registro del otro, de ver en qué situación o en qué momento nosotros creemos que es la más indicada para poder hacer esta abordaje. Lo que tenemos que tratar de hacer es no perder esa oportunidad donde tenemos el paciente en el consultorio de poder realizar una intervención. Y lo mismo a veces pasa que es mal recibido cuando intentamos hacer la consejería en forma paternalista. ¿Sí? Nosotros los médicos tratamos, a veces nos pasa bastante de no dar consejos, sino terminan siendo órdenes, ¿no? Entonces, tratar de evitar eso, tratar de siempre escuchar al paciente y tratar de entender desde dónde está realizando esa consulta y desde dónde podemos nosotros abordarlo para aconsejarle en forma activa y, y breve, en general tratamos de que sea, que pueda dejar de fumar. Bueno, dentro de esta evaluación del paciente deberíamos al menos tratar de cumplir o de evaluar estos tres em, puntos, digamos, de la entrevista. Lo primero que tendríamos que evaluar con los estadios de Prochanska es ver en qué estadio de motivación o estadio de cambio está el paciente. Es el primero que vamos a ver, así que ahora lo vamos a explicar. Y después ver qué grado de motivación tiene ese paciente para dejar de fumar con el test de Richmond. Y el último es el test de Fagenstrom, que lo que nos dice es qué grado de adicción tiene el paciente. ¿Sí? Estos tres son bastante, vamos a verlos ahora, pero son bastante abreviados, ¿sí? Bastante simples de contestar. Bueno, dijimos que entonces lo primero es evaluar en qué estadio está el paciente, ¿sí? Que son los estadios de ProChance. Este modelo lo que nos dice es en qué situación está el paciente con respecto a su adicción y nos dice eh, cómo podemos nosotros intervenir, ¿sí? Según en qué estadio está el paciente. Esto lo podemos saber con unas simples preguntas, que ahora lo vamos a ver a continuación. Eh, Considera este modelo, ¿sí? De Prochanka que el dejar de fumar es un proceso que incluye la recaída como parte del mismo, ¿sí? La recaída puede estar en cualquiera de los estadios, hay que tenerla siempre presente y preparar al paciente para eso, y que el motor de este proceso es siempre la motivación, ¿sí? Que acá es donde nosotros podemos hacer la diferencia y donde podemos hacer el cambio. Entonces, en este esquema vamos a ver, ¿sí? Cómo un paciente normalmente debería ir pasando de un estado al otro, puede ser que en algún momento vuelva al estadio anterior para volver a avanzar después nuevamente, ¿sí? Y cómo va pasando de un estadio a otro y la recaída estando presente siempre como una posibilidad. Entonces, el primer estadio donde puede estar el paciente es el de precontemplación. Este es un momento que el paciente no está pensando en dejar de fumar, es un paciente fumador, obviamente, pero que no piensa en dejar de fumar, ni siquiera piensa en la posibilidad a futuro. Le gusta fumar y elige hacerlo en el presente, ¿sí? O sea, es un paciente que no tiene intenciones ni ahora ni en el futuro de dejar de fumar. El paciente que está en la etapa de contemplación, este es un momento ambivalente, ¿sí? Es el paciente donde tiene la mayor ambivalencia. El paciente piensa en dejar de fumar en algún momento, pero en el presente encuentra excusas para no hacer, ¿sí? O sea, puede pensar en dejar de fumar de acá a 6 meses, pero no se ve sin fumar en el próximo mes, por ejemplo, ¿sí? O sea, el paciente está en el estadio de contemplación. Después pasaríamos a la etapa de preparación. Esta persona se encuentra lista para dejar de fumar en el próximo mes. O sea que ella va a empezar a hacer cambios en sus hábitos, en su rutina, ya está haciendo un tratamiento probablemente, ya está en seguimiento, está teniendo un registro del hábito, de su propio hábito de fumar, el registro escrito, bueno, el paciente ya está tomando acciones, digamos, para dejar de fumar. Y la etapa de acción justamente es cuando el paciente deja de fumar, pone un día y deja de fumar. ¿Sí? O sea, este es el paciente que entró en la etapa de abstención. El mantenimiento es la siguiente etapa, que es cuando el paciente ya dejó de fumar y cuando se mantiene en este estadio por más de 6 meses. ¿Sí? Em, Puede ser que el paciente durante este mantenimiento de 6 meses siga con deseos de fumar. Entonces, puede ser que se extienda esto hasta, no sé, un año y medio.
y el paciente siga con deseos de fumar ante algunos gatillos o determinadas circunstancias. La última etapa sería la etapa de finalización, que es cuando el paciente, pasados esos 6 meses o un poco más de tiempo, depende de la persona, no tiene más deseo de fumar. Este paciente se consideraría curado de alguna forma, se considera que ya puede terminar el tratamiento, le podríamos dar el alta, ¿sí? Y obviamente que llegar a esta etapa va a depender del grado de motivación del paciente, del entorno, ¿sí? Y de la persona misma. Y este paciente se puede llamar a sí mismo, considerar un exfumador. Y como dijimos, la recaída es parte del proceso de dejar de fumar, obviamente, y puede volver a cualquiera de los estadios, ¿sí? O sea, puede aparecer en cualquiera de los estadios de los que hablan. Entonces, ¿cómo podemos evaluar en qué estadio está el paciente? Bueno, obviamente le vamos a preguntar al paciente si fuma o no fuma. Si el paciente no fuma, le preguntamos si fumó alguna vez. No está fumando ahora, pero si fumó alguna vez en el pasado. Si nos contesta que no, listo. Ese es un paciente no fumador. Si nos contesta que sí, le preguntamos cuándo dejó de fumar. Y ahí nos va a decir si está en la etapa de acción o en la etapa de mantenimiento. Si el paciente nos contesta que sí está fumando en la actualidad, primero que le podemos preguntar es si lo piensa dejar en los próximos 6 meses. Es un periodo de tiempo prolongado, entonces ya eso nos va a decir, si el paciente nos dice que no, el paciente está en precontemplación, o sea, no fuma, un paciente que fuma, no piensa dejarlo ahora, ni piensa dejarlo en el futuro. Ahora, si nos contesta que lo piensa dejar en 6 meses, en los próximos 6 meses, ahí le podemos preguntar si piensan dejarlo en el próximo mes. Si el paciente nos contesta que sí, está en la etapa de preparación y ahí deberíamos, eh, digamos, ser más intensivos con las intervenciones y obviamente orientarlo para que empiece un tratamiento para poder dejar de fumar dentro del próximo mes. Ahora, si el paciente nos contesta que no se ve cuando fuma en el próximo mes, el paciente está contemplativo. Y acá también tenemos que ser bastante intensivos con la consejería, la motivación de este paciente para que pueda tomar la decisión finalmente de dejar de fumar. Como dijimos, la etapa de contemplación es la más ambivalente, donde el paciente sigue encontrando excusas para no tomar esa decisión de dejar de fumar en el próximo mes. Así que acá es donde nosotros más podemos intervenir, digamos. Bueno, pasando al siguiente test, una vez que sabemos en qué estadio está el paciente, si está motivado, si está en contemplación, precontemplación, lo que podemos hacer es este test breve, ¿sí? Que lo que mide es el grado de motivación para dejar de fumar, ¿sí? Es una escala autoadministrada, como dijimos, la puede completar el mismo paciente, que son 6 ítems con una puntuación de 0 a 10. Esto lo que nos permite es determinar el tipo de intervención que vamos a llevar con cada paciente, ¿sí? Es una escala obviamente muy validada y fiable. Entonces, la primera pregunta, son 4 preguntas, ¿sí? Es muy simple. La primera pregunta es si le gustaría dejar de fumar definitivamente. Contesta con sí o con no. La segunda pregunta es cuánto interés tiene en hacerlo, ¿sí? Acá ya las opciones son nada, quizás, bastante o mucho, ¿sí? 0, 1 o 2 o 3 puntos. La tercera pregunta es si va a intentarlo en las próximas 2 semanas. Acá le ponemos un plazo bastante corto a la persona. Y la última pregunta es si cree que habrá dejado en los 6 meses. O sea, si se ve como no fumador en los próximos 6 meses. El puntaje, digamos, mientras más puntaje tiene el paciente, está más motivado. ¿Sí? De 9 a 10 es el puntaje más alto, que el paciente está muy motivado, bastante motivado o poco motivado, menos de 6 puntos. Bien. Y por último, el test de Fagerström, ¿sí? Es uno de los test que nosotros más usamos, ¿sí? Para valorar la dependencia de la nicotina. Es básicamente lo que vamos a evaluar con estas preguntas, ¿sí? Caracteriza la nicotina como una variable continua y le da puntos de corte para evaluar el grado de dependencia. Esto lo que nos va a decir es evaluar qué tipo de tratamiento vamos a tener que implementar con ese paciente y evaluar el progreso. El test valora la dificultad en la abstención, la tasa de consumo, la topografía del fumador, o sea, cómo es ese registro, ese hábito de ese fumador en su día a día, y determina obviamente el grado de dependencia de ese fumador. El valor fundamental de estos cuestionarios que permite adecuar el tratamiento, ¿sí? Entonces, acá tenemos 6 preguntas. Em, la primera pregunta es ¿cuántos cigarrillos fuma al día? ¿Sí? Esto lo vamos a diferenciar en rangos, ¿sí?
de 10 o menos cigarrillos va a tener el puntaje 0, después de 11 a 20, de 21 a 30 y 31 o más, que sería el puntaje más alto, el puntaje de 3. Después, la segunda pregunta es cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo. Esto lo vamos a diferenciar en menos de 15 minutos, después menos de 30 minutos, menos de 60 o más de 60 minutos. ¿Sí? O sea, cuanto más tiempo tarde, menos puntaje va a tener el paciente. Si fuma más en la mañana, en las mañanas, digamos, esta pregunta es por sí o por no. Y si tiene dificultad para no fumar en lugares donde está prohibido. ¿Sí? Esta pregunta también es por sí o por no. Esto nos habla eh, de qué dependencia tiene el paciente con respecto a la nicotina, ¿no? Como decíamos antes, y nos habla de qué necesidad tiene esa persona de fumar por la mañana. ¿Qué, ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la mañana? Bueno, el paciente viene de toda la noche, si no es un paciente que se despierta a la noche para fumar, que puede pasar eso también. En general, se fumó el último antes de irse a dormir, el último cigarrillo, y hasta que se levanta a la mañana no vuelve a fumar. Entonces, pasa todas esas horas sin fumar y eh, por la mañana suele tener la mayor dependencia, la mayor necesidad de nicotina. A eso apuntan estas preguntas, ¿sí? Eh, bueno, la siguiente pregunta, la número 5 también, ¿a qué cigarrillo le costaría más renunciar? Fíjense que solamente son dos respuestas, ¿sí? Si es el primero del día o cualquier otro cigarrillo. Eh, y la última pregunta es si fuma aunque esté enfermo y tenga que pasar la mayor parte del tiempo en la cama, ¿sí? Eso también nos habla de una dependencia bastante alta. Em, bueno, el puntaje, obviamente a más puntaje, más dependencia, ¿sí? De 0 a 2 sería una dependencia muy baja, 3 a 4 baja, 5 moderada, de 6 a 7 una dependencia alta y entre 8 y 10 una dependencia muy alta, ¿sí? El tiempo que pasa entre, esto es de lo que les hablaba recién, que pasa entre levantarse y fumar el primer cigarrillo, como pregunta individual, sugiere la urgencia que tiene el fumador por consumir y la necesidad de reponer ese nivel bajo de nicotina en la sangre. ¿Sí? Esto es lo que les hablaba, que viene de todas esas horas durante la noche sin fumar. Entonces, es esa necesidad que tiene de ese primer cigarrillo a la mañana. Y este simple instrumento, o sea, esta evaluación del primer cigarrillo, entre levantarse y fumar ese primer cigarrillo, es un instrumento que es el mejor indicador individual de la dependencia al tabaco o a la nicotina, ¿sí? Así que bueno, como conclusión, lo que tenemos que saber es que todo paciente, sin distinguir el motivo de consulta, tiene que ser interrogado sobre su posible condición de fumador. No importa qué lo trajo a la consulta, no importa si se vino a vacunar contra la gripe o cualquier otra consulta, siempre, nunca el profesional de salud debería perder esa oportunidad para saber si esa persona es fumadora o no, ¿sí? Em, y si lo preguntamos y lo sabemos, lo más importante, el paso siguiente, más importante, es dejarlo registrado en la historia clínica en un lugar claro y visible, ¿sí? Para que todos los profesionales, todos mis colegas que vayan a evaluar a ese paciente sepan que ese paciente es o no tabaquista. Si pesquisamos que el paciente es fumador, lo que tendremos que hacer es darle una consejería breve para que deje de fumar, ¿sí? Independientemente de qué motivación tenga ese paciente para dejar de fumar, pero nunca hay que perder la oportunidad para aconsejarle que deje de fumar, ¿sí? Es muy importante que el profesional de salud, sea cual sea la especialidad, pueda dar este consejo a todos los pacientes. Está visto que es siempre el paciente que está más motivado y que recibe más motivación por parte del profesional de salud tiene mejores resultados para poder dejar de fumar. Em, y si el paciente, además de ser fumador y tener ganas de dejar de fumar, está motivado para dejar, debería recibir una intervención breve o intensiva, depende de qué evaluamos nosotros, y lo más importante, recibir la orientación para poder iniciar un tratamiento. Esto refería al principio, en que nosotros sabemos que todavía hay mucho personal y muchos colegas, muchos profesionales y colegas del hospital que por ahí no están al tanto de que nosotros estamos haciendo los tratamientos para dejar de fumar. Así que nos encantaría que este curso pueda servir para eso y para que sepan cómo el paciente tiene que hacer para poder empezar el tratamiento con nosotros. Así que bueno, ese es un poco el objetivo, como hablaba al principio, el objetivo primario y el objetivo secundario de llegar a todos nuestros colegas que, bueno, que ahora están fumando y que puedan también tener esta herramienta para poder empezar ese tratamiento.
Bueno, por acá muchas gracias y terminamos la primera clase. Les voy a dejar al final de cada presentación el contacto con el mail del servicio por cualquier duda, pregunta o solicitud de material informativo, lo que necesiten, se pueden comunicar ahí con nosotros. Bueno, muchas gracias.